3. Que seas mi última visita de hoy es un giro divertido de los acontecimientos. Sin tener en cuenta el hecho de que su agenda había salido mal, Cruz respondió con una sonrisa de buen humor. Vestida con atuendo masculino, Cruz estaba sentada pesadamente en una silla en la sala de recepción con las piernas elegantemente cruzadas. Se acarició su pelo verde oscuro, sus ojos ámbar entrecerrándose mientras su mirada le atravesaba el pecho. Subaru pensó que su aguda mirada se habría posado sobre su viejo yo en un instante. Ahora, con Rem a su lado, no se sentía nervioso en absoluto frente a ella sí. Mientras tanto, Ferris se paró detrás de Cruz, sus orejas felinas temblando mientras miró a Subaru con obvia consternación. Afortunadamente, hay una pausa en mi agenda desde ahora hasta la cena. Soy capaz de complacerte sin ningún problema hasta entonces. Ya que me preguntó de la nada, este es el único momento que tiene disponible, miau. La profundidad de la indulgencia de Lady Cruz debería hacer que incline tu cabeza al suelo en gratitud, Subaru. No te preocupes. No necesito que me den las gracias ni que me arrastren. Dios mío, Lady Cruz. Tu valentía y generosidad hacen que me enamore aún más de ti. Estoy enamorado. Ferris y Cruz se dedicaron a su juego habitual donde el amo reprendió a su sirviente por su actitud. Andar con rodeos no resolverá nada, y no creo que te guste eso. Subaru necesitaba tener cuidado de cómo abordaba el tema, pero una discusión indirecta solo atraería la ira de Cruz. Usted buscó esta audiencia. Te dejaré empezar. ¿Qué es lo que quieres? Realmente fue directo al grano. Subaru se mojó los labios secos para humedecerlos, respiró hondo, y se zambulló. El culto a la bruja o como se llame está planeando atacar el territorio de Roswell. Quiero que me prestes tu fuerza para que podamos aplastarlos. Subaru fue directo al asunto en cuestión. Estas eran las condiciones necesarias para cumplir su objetivo. Necesitaba poder de lucha para oponerse al culto a la bruja. Sin Roswell en quien confiar, tuvo que ir a otra parte, y Cruz encajaba bien. Ya veo. El culto a la bruja, ¿no? La petición de Subaru obtuvo varias reacciones de los demás en la sala de recepción, pero Cruz asintió. Cuando sus labios brillantes aparecieron con una sonrisa irónica, Subaru se sorprendió por este lado de ella que no había visto antes. Su respuesta había traicionado todas las expectativas de Subaru, pero la mecha ya estaba encendida. El corazón de Subaru latía fuerte y rápido mientras esperaba la siguiente acción de Cruz. ¿Cuál es el problema? Te lo dije, este es tu momento para hablar. Mientras Subaru dudaba, la delgada sonrisa permaneció en la cara de Cruz mientras inclinaba la cabeza. El comentario inesperado lo desconcertó un poco. Quiero decir. Es como acabo de decir, ¿seguro que no tiene intención de concluir solo con esa petición? ¿Cuál es tu razón para pedirme esto? ¿Qué sucederá como resultado? ¿Qué ventaja obtendría si aceptara su petición de ayuda? No se puede llamar a esto una negociación cuando esas cosas no están claras. Urk. La voz de Subaru se enganchó. Cruz parecía apagada cuando cerró uno de sus ojos. Solo por ese gesto, Subaru sabía lo insolente que había sido. Supongo que tienes razón en eso. Lo siento, eso fue grosero de mi parte. Quiero decir, ten un poco de paciencia conmigo, realmente no tengo ninguna experiencia con negociaciones como esta. Es natural reconocer los defectos personales. No te preocupes. Pero esta conversación solo dura hasta la cena, tenlo en cuenta. La mención del límite de tiempo inmediatamente después de una muestra de generosidad mostró claramente que ella estaba empleando tanto la zanahoria como el palo. Primero, la razón por la que les pido su ayuda. En pocas palabras, no tenemos suficiente mano de obra, demasiado poca para hacer frente al número de atacantes de culto a la bruja. Como resultado, no podemos evitar el asalto. Una historia simple. Pero Lord Mathers no es suficiente por sí mismo. Puede que sea el luchador más fuerte de todos en Lugúnica. El culto a la bruja no debería ser rival cuando se confía solo en los números. Si todos se reunieran en un solo lugar, ese podría ser el caso, pero no lo es. Solo hay uno en Roswell, y atacarán al menos 2 lugares a la vez. Por lo menos, el pueblo y la mansión ya eran 2 objetivos seguros. Recordó haber oído barrer limpio y cosas por el estilo varias veces. Era posible que atacaran incluso a los carruajes de dragones que pasaban y a los mercaderes que viajaban. Ya veo. Entiendo su posición. Sin embargo, ¿no está esto Lord Mathers descuidando sus dominios? El deber de un señor es mantener su poder marcial para mantener la paz. Si su exceso de confianza le ha llevado a ser negligente en estos deberes, su reputación como marqués sufrirá inevitablemente. No puedo estar en desacuerdo con una sola palabra de lo que dijiste. De todos modos, por esas razones, no tenemos suficiente para tratar con el culto a la bruja. Quiero algo con lo que luchar, el poder de los números.
Con el propósito de negociar, Subaru ocultó que Roswaal y el poder que trajo a la mesa podría ni siquiera estar presente. Miró de reojo a Wilhelm. Si su petición era aceptada, Wilhelm era por supuesto una parte de las fuerzas de Cruz que esperaba tomar prestada. Quizás entendiendo el significado tras la mirada de Subaru, exhaló Cruz mientras parecía hundirse en un profundo pensamiento. El culto a la bruja. Por fin están haciendo un movimiento, ya veo. MMHMM. Bueno, no lo imaginamos cuando Lady Emilia, una mitad yo, subió al escenario. Mientras Cruz murmuraba y Ferris estaba de acuerdo, el señor y el sirviente asintiendo el uno al otro, Subaru frunció el ceño. Pero antes de que pudiera preguntar algo, Subaru se concentró en su lado, donde Rem, sentada allí, frunció silenciosamente sus labios mientras una feroz emoción salía de ella. La expresión en su perfil estaba intencionadamente en blanco, pero su confusión interna era obvia. El culto de la bruja, el objeto del odio de Rem, era ahora el enemigo más grande de Subaru. Probablemente tenía la misma mirada en sus ojos que ella. Tus circunstancias están claras ahora. Luego, oiré la razón por la que elegí pedirle ayuda a mi casa, y su lógica al hacerlo. Te elegí a ti y a tu gente porque tienes la mejor oportunidad de cambiar esto. Además, nos has dado a Rem y a mí tu hospitalidad, y creo que es más fácil trabajar contigo que con los otros candidatos. Subaru había esperado esta línea de interrogatorio, por lo que tenía preparada una respuesta. En el fondo, creía que había otros con los que era más fácil tratar que con Cruz. Pero los propios sentimientos de Subaru, y la facilidad de contactar con ella en ese momento, le habían llevado a la reunión actual. Más fácil de trabajar, dices. Sí, así es. Por eso quería venir a hablar contigo sobre Subaru Natsuki, permíteme corregirte sobre una cosa. Al recibir la respuesta de Subaru, Cruz le sonrió con una sonrisa radiante, rica en significado, mientras levantaba un solo dedo. Mi hospitalidad para usted como anfitrión ha engendrado un malentendido. Por esto, me disculpo. ¿Qué quieres decir con un malentendido? No te estoy tratando como a un enemigo. Sin embargo, Emilia y yo ya somos rivales políticos. ¿Lo ve? Emilia se opone a mí, pero nos llevaste bajo tu techo, porque se había formado un contrato. Su tratamiento es parte de ese acuerdo. Independientemente de cómo te trate en esta mansión, eso no cambia nuestra posición como rivales más allá de estas puertas. Incluso la primera vez, Cruz había declarado que Subaru sería su enemigo en el momento en que terminase el contrato. Fue tanto una sincera declaración de hechos como una declaración de que era inútil buscar algo de ella. En otras palabras, no hay posibilidad de unir fuerzas contigo. Ese es un asunto totalmente diferente. Como he dicho antes, Subaru Natsuki, para que haya negociaciones debe haber beneficios aceptables para ambas partes. Todo hasta ahora, incluyendo sus motivaciones, han servido solo para aclarar sus premisas. Solo quiero preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué es lo que voy a ganar si le presto fuerza militar? Después de todo. En ese momento, las palabras de Cruz se calmaron. Bajó un codo, apoyando la barbilla contra la palma de su mano. Se podría decir que ninguna explicación era realmente necesaria. Ahora que el linaje de Emilia es de sobra conocido, hemos estado esperando que el culto a la bruja haga un movimiento. Independientemente de las circunstancias, ya estábamos seguros de esto. Aparentemente, Cruz nunca había cuestionado que el culto a la bruja intentaría algo. Tal vez podría llamarse conocimiento común propio de su mundo. De cualquier manera, estaba funcionando a favor de Subaru. Siendo así, esta negociación depende del beneficio mutuo. En tu caso, podrías tomar prestada la fuerza de mi casa para eliminar la amenaza del culto a la bruja. ¿Qué hay de mi casa, entonces? Esto es lo que te pido. Simplemente salvar a la gente no es. Sería ideal, en cierto sentido, si eso fuera razón suficiente para que nos movilizáramos. La mirada de Cruz se volvió hacia Subaru como una espada, cortando la ilusión de su respuesta mientras intentaba infligir una herida mortal. Subaru se aferró desesperadamente a una respuesta antes de que le cerrasen del todo. Ah, cierto. Por ejemplo, echar una mano en estos tiempos de crisis significaría que nuestro campamento te debe un gran favor. Debo entender que entiende que si acepto su propuesta, Emilia perderá su puesto en la selección real. El agudo empuje de su comentario dejó la boca de Subaru colgando abierta. Es natural, ¿no? Arrojarte a la misericordia de otro señor cuando tu propio territorio está en peligro es una cuestión de aptitud para el trono. Si alguien no puede proteger a sus súbditos mediante el imperio de la ley y la fuerza de las armas, ¿cómo se puede esperar que cargue con la carga de todo un reino? Subaru Natsuki. Te corregiré sobre una cosa más. Cruz apuntó con la punta de su dedo hacia Subaru, acobardada en silencio,
como preparada para atravesarle. Al conducir estas negociaciones, llevas el destino de Emilia sobre tus hombros. Naturalmente, todo lo que dices le afecta, y tiene el mismo peso que las palabras de Emilia. Esta no es una decisión que debas tomar a la ligera, ni las palabras que dices son fácilmente retractadas. Además, le pregunto de nuevo, si me debe algo en este asunto, ¿significará la derrota del campo de Emilia? ¿Estás realmente bien con esto? Fue solo en ese momento cuando Subaru empezó a entender genuinamente su posición. No estaban participando en un alegre club de debate extracurricular en el que Subaru no tenía ninguna responsabilidad real que asumir. La suya fue una gran etapa en la que una sola declaración podía alterar el destino de muchas personas o incluso decidir la dirección que tomaría el reino entero. Pero aún así, demasiado tarde, se dio cuenta de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Pero Subaru rechinó los dientes. Tal como dijo Cruz, tomar prestadas sus fuerzas en los términos actuales significaba que Emilia perdería su lugar en la selección real, un fracaso del que no había vuelta atrás. Pero si no se apoyaba en la fuerza de Cruz, todo lo que esperaba era el alboroto de los fanáticos y la tragedia del culto de la bruja. El cerebro de Subaru crujió dolorosamente por el incesante vaivén de las escamas de su cabeza. Aún así, quiero que nos ayudes. Incluso si eso significa perder la selección real, es mejor estar vivo que no estarlo. Si mueres, ¿se acabó todo? Los hombros de Subaru cayeron mientras respondía, incapaz de ocultar su abatimiento y desesperación por su propia impotencia. Si mueres, se acabó. El terrible espectáculo de la aldea en ruinas, de Rem, que estaba sentado a su lado, enfrentándose a una muerte cruel. Subaru no tuvo el valor de presenciarlo de nuevo. Bajó la cabeza y se tragó la humillación. Era necesario para que al menos pudiera salvar sus vidas. Entendido. En ese caso, la casa de Karstan no le prestará ayuda alguna. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.